Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Exaltamos y glorificamos a nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, el gran yo soy, el Padre, quien está sentado en el gran trono, al Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, sentado a la diestra del Padre. Pero también exaltamos y glorificamos al Espíritu Santo del Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, Dios trino y verdadero, toda la gloria y todos los honores en Dios Fuente de Poder Televisión, siempre con lo mejor del cielo para ti. 30 minutos bajo la nube de Dios y 30 minutos bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo del Señor. Hoy, desde aquí, desde New Jersey, en Estados Unidos, desde la localidad de Weehawken, transmitiendo lo mejor del cielo para ti. A orillas del río Hudson, a nuestras espaldas, y más allá, a la otra orilla, Nueva York, el sector de Manhattan, para la gloria de Dios, en este tercer viaje misionero de la misión Dios Fuente de Poder en este precioso país. Hoy, Dios Fuente de Poder desde los Estados Unidos de América, siempre andando bajo la nube de Dios y bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo. No te muevas de la sintonía porque esto apenas empieza. El desayuno espiritual que el Dios de los cielos nos permite compartir y recibir en estas emisiones de Dios Fuente de Poder desde las 7 de la mañana aquí en Telecaribe. Esta palabra que el Señor nos trae hoy es una palabra de mucha ayuda para todos los que somos cristianos, para los que perseveramos en este camino del Señor. Y vamos a ir a Números capítulo 21, versículo 4 en adelante para recibir el mensaje del Señor. Hoy desde Weehawken, New Jersey, a orillas del río Hudson y a nuestras espaldas la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América. Desde aquí, predicándote la palabra del Señor. Números 21, capítulo, versículo 4, dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Palabra de Dios en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, que nos enseña que el pueblo de Israel que salía de Egipto camino a la tierra prometida, en este camino, en el desierto, se choca con un obstáculo. Y en medio de esa circunstancia se desanimó el pueblo. El desánimo le vino. El desánimo como cualquier enfermedad espiritual que nos puede atacar a todos los creyentes. Como el desfallecer, como el quedarse sin fuerzas. El desánimo es un estado interno del alma. Por eso se le llama una enfermedad del alma. Nosotros somos el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Y así como hay enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades del alma. El alma también se enferma.
y el alma sufre una de esas enfermedades llamada desánimo. El pueblo de Israel le vino el desánimo, le atacó el desánimo, como a cualquiera de nosotros los creyentes que andamos en este camino del Señor. A cualquiera nos puede atacar, nos puede sobrevenir un desánimo, ese estado interno del alma que se define como un desfallecer, como una falta de fuerzas, como su mismo término lo dice, como una falta de ánimo, como una falta de no querer seguir más, de abandonarlo todo. Y el desánimo es altamente peligroso desde el punto de vista espiritual porque nos hace sentir lo que sintió el pueblo de Israel aquí. Un desfallecer total, un no querer avanzar más. Aún, como lo vamos a mirar, nos pone en contra de Dios y en contra de los hombres de Dios, en contra de la obra de Dios. Por eso es una enfermedad que hay que erradicar, hay que combatirla, benditos a Dios. Y la misma palabra del Señor y el Espíritu Santo nos enseñan a combatir el desánimo. Esa es la porción bíblica que el Dios de los cielos nos permite compartir hoy desde aquí, desde Weehawken, en New Jersey, Estados Unidos. Combatiendo el desánimo, combatiendo el desánimo. Decíamos entonces que el desánimo es ese estado interno del alma que nos hace sentir desfallecer, que nos hace sentir sin fuerzas, en desesperanza, sin ánimo de seguir adelante. Nos sentimos pesimistas, derrotados totalmente. Pues el pueblo de Israel así se halló. Y bíblicamente encontramos aquí una de las principales razones por las que podemos caer en desánimo. El pueblo de Israel se enfrentó a un obstáculo y enfrente del obstáculo, en el camino, al ver el obstáculo y al sentir que ese obstáculo les impedía avanzar, cayeron en desánimo. Cuando nos enfrentamos a pruebas, cuando nos enfrentamos a adversidades, cuando nos enfrentamos a estorbos, a oposiciones en el camino, mucho cuidado, porque nos puede visitar el desánimo. Así le pasó a Israel. Le visitó el desánimo cuando en el camino apareció un obstáculo, se desanimaron. Cuando aparecen pruebas en nuestro andar, cuando aparecen adversidades, circunstancias difíciles, nos pueden sobrellevar al desánimo. El desánimo, como hemos definido, es un estado del alma en el que el ser humano siente desfallecer, se siente sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante. Y es muy común entre nosotros los cristianos que cuando nos enfrentamos a pruebas, cuando nos enfrentamos a adversidades, cuando nos enfrentamos a tropiezos, el desánimo nos puede visitar y sentimos que todo está perdido y sentimos que ya no hay camino para andar y sentimos que el pesimismo nos abraza y el panorama lo vemos en desesperanza. Esto que le pasó a Israel es común que nos suceda a nosotros los cristianos. Por eso es importante combatirlo, porque como seres humanos podemos desfallecer ante una prueba, ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso, ante una enfermedad, ante un conflicto familiar, económico, emocional o espiritual. Todos somos susceptibles de que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento del andar como cristianos, suelan suceder estas adversidades y pruebas, como le sucedió a Israel. Las pruebas en el camino del Señor no son para desanimarnos. Dios no permite las pruebas, ni facilita las pruebas, porque Él también las facilita. No es para desanimarnos, no, todo lo contrario. Como lo veremos en el desarrollo del mensaje, las pruebas en el Señor nos invitan al perfeccionamiento, al crecimiento, al establecimiento, al afirmamiento, no al desánimo. Pero como seres humanos somos susceptibles, tenemos esa tendencia de que cuando nos enfrentamos al obstáculo, cuando nos enfrentamos a la prueba, tenemos la inclinación de desfallecer, de cruzarnos de brazos, de paralizarnos y de considerar que no podemos seguir adelante. Esto le sucedió a Israel. Así que una de las primeras causas o razones que generan o que pueden ocasionar el desánimo en el camino del cristiano son las pruebas, son las adversidades, son los tratamientos y procesos de Dios. Porque quiero decirle
que no todas las adversidades, no todas las pruebas vienen de Dios. Hay unas que sí efectivamente vienen de Dios. Por eso es importante contar con el entendimiento espiritual, con el discernimiento espiritual, con la ciencia de Dios, para poder determinar exactamente cuándo la prueba, cuándo ese conflicto, cuándo esa adversidad viene de Dios. Aleluya es su nombre. Pero cuando son pruebas enviadas por Dios en el camino del Señor, siempre serán para victoria, no para desanimarnos, no para desfallecer en el camino, no para sentir que ya no hay más fuerzas, todo lo contrario. Este pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto con un plan, con un diseño establecido. Dios les había prometido entregarles la tierra de la promesa, ofrecida, recordemos, a Abraham en el antepasado. Y ellos iban camino al cumplimiento de esa promesa. Pero en el camino apareció un obstáculo, apareció un impedimento, un pueblo se opuso, el pueblo de Moab, para no dejarlos pasar. Pero recordemos que ya había una promesa, Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida, llevarlos a la tierra ofrecida. Así, de igual manera, Dios nos ha prometido este camino, un camino de victoria, de bendición, llevarnos a esa vida eterna, llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, aunque aparezcan obstáculos en el camino, aunque aparezcan impedimentos en el camino, aunque aparezcan tropiezos, aunque aparezcan pruebas y conflictos en el camino. Gloria a Dios. Pero cuando no entendemos, cuando no contamos con el entendimiento espiritual y estamos frente a una prueba del Señor, podemos caer en el desánimo, porque vamos a considerar ese obstáculo, esa situación difícil, como un impedimento y un estorbo tan grande que nos sentimos derrotados, aplastados y negativamente sin ganas de seguir adelante. Por eso es necesario, y recalcamos, el entendimiento espiritual para comprender que estamos ante una prueba de Dios. Porque en las pruebas del Señor, siempre el Señor se glorificará de una manera extraordinaria para sacarnos mejor de la prueba, para sacarnos en victoria de la prueba, para perfeccionarnos en la prueba. Pero el pueblo de Israel, por no entender en este capítulo 21 de Números, que se estaban enfrentando ante una prueba del Señor, se desanimaron. Y creyeron que porque ese obstáculo se estaba presentando en el camino, ya no iban a alcanzar la tierra prometida. Y mire las consecuencias a las que le llevó el desánimo. Primero, a murmurar contra Dios. Dice este capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Después de que el desánimo apareciera, hablaron contra Dios. Una de las consecuencias más graves que nos imparte el desánimo es que nos levantamos y nos rebelamos contra Dios cuando viene el desánimo en nuestra vida. Y por eso es gravísimo. ¿Quién de nosotros como pueblo de Dios puede encarar a Dios, puede enfrentarse con Dios, puede decirle: Dios, estoy enojado contigo? Ninguno de nosotros. Pues el pueblo habló contra Dios, murmuró contra Dios. ¿Por qué razón? Porque cayeron en desánimo. El desánimo nos lleva, como consecuencia directa, a levantarnos contra Dios, a hablar contra Dios, y eso es gravísimo. Cuando no entendemos que la prueba viene de Dios, que el Señor se ha llevado a un familiar nuestro, que apareció una circunstancia difícil para nosotros, pero es una prueba del Señor, y no la entendemos, al caer en desánimo, vamos a hacer a Dios culpable. ¿Por qué te llevaste a ese familiar? ¿Por qué me has causado este daño? ¿Por qué me permites pasar por este conflicto? ¿Por qué, Señor, tú eres tan malo de traer esta adversidad contra mí? Porque no entendemos que quizás eso que ha aparecido en el camino es un propósito de Dios para pulirnos, para perfeccionarnos. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados amigos y hermanos que están en sintonía, hay que contar con el entendimiento espiritual. Y allí empezamos a combatir el desánimo. Cuando nos sobrevienen pruebas, cuando nos sobrevienen conflictos, cuando aparecen los fracasos, cuando aparecen situaciones adversas y difíciles en nuestro caminar, necesitamos el entendimiento espiritual para comprender que si vienen de Dios, aleluya, serán para bien, serán para mejorar, serán para crecer,
Bendito el nombre del Señor, aleluya su nombre. Pero además de esto, el desánimo no solamente provocó, generó en el pueblo de Israel que murmuraran contra Dios, sino también contra su líder Moisés. Dice así el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El desánimo no solamente nos conduce a levantarnos contra Dios, sino contra los líderes de Dios. Eso es automático. A murmurar contra los pastores, a murmurar contra los predicadores, a murmurar contra los siervos y siervas de Dios, a echarle la culpa de todo lo que nos está aconteciendo. Qué tremendo es el desánimo. Mire a dónde nos lleva esta enfermedad espiritual. Y tercero, dice que el pueblo dijo, aquí en este desierto no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tercera consecuencia a la que nos lleva el desánimo, y es que después de levantarnos y murmurar contra Dios, levantarnos y murmurar contra los líderes y siervos de Dios, tercero nos lleva a la mentira, nos convierte en mentirosos, a decir, Dios no nos bendice, nunca me ha bendecido, nunca me ha ayudado. Dijeron que no había comida, que no se habían alimentado, y desde que salieron Dios los había alimentado. El desánimo nos hace olvidar todo lo bueno que ha hecho y que está haciendo Dios en nuestra vida. Por eso es una enfermedad espiritual terrible que hay que combatir, que hay que contrarrestar de una vez por todas. Y cuarto, nos hace sentir fastidiosos, que repudiemos, que rechacemos a Dios y lo de Dios. He ahí, recalcamos la importancia de combatirlo, de contrarrestarlo, porque el desánimo nos lleva como última consecuencia a la muerte. La quinta consecuencia, versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El desánimo, si no lo combatimos, por eso es gravísimo, nos puede llevar a la muerte espiritual, a apartarnos definitivamente del Señor, del camino del Señor. Nos viene la muerte espiritual, la separación definitiva de Dios. ¿Cuántos nos están viendo a esta hora en Dios Fuente de Poder Televisión y se hallan en desánimo? Y el Señor trae este mensaje desde aquí, desde los Estados Unidos de América, para combatirlo, para contrarrestarlo, porque el Señor ha visto que te puede llevar, que te puede conducir a la muerte espiritual, y es lo que menos quiere Dios, que mueras espiritualmente. El pueblo de Israel cayó en muerte, murió por el desánimo, y Dios no quiere eso para ti ni para mí. Pero así como el médico en la medicina tiene al paciente enfrente y le encuentra el origen, la causa, la enfermedad que padece, no se queda allí, sino que pasa a un segundo nivel, y es a recetarlo, a presentarle la solución ante la enfermedad. Así exactamente lo hace Dios. Dios no solamente nos diagnostica, no solamente hace el diagnóstico de la enfermedad, sino que nos presenta la medicina. No solamente nos enseña qué es el desánimo, ni cuáles son las causas y las consecuencias, sino que también nos presenta la fórmula de cómo combatirlo, de cómo contrarrestarlo, aleluya. Y para ello, combatir el desánimo, la misma palabra, la medicina de Dios, nos enseña cuál es la receta. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si alguno de nosotros está pasando por una situación difícil, adversa, de pruebas, de adversidad, de conflicto, de un fracaso, de una oposición, algo negativo, y nos hace sentir así afligidos, tristes, el Señor nos manda a hacer oración. Nos manda a orar. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a entender de parte de Dios qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué la adversidad? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la dificultad? Y vamos a mirarlo. La misma Biblia nos lo enseña. En Proverbios, capítulo 28, versículo 5. Dice así, Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué es buscar a Dios? Lo define el capítulo 7 y el capítulo 11, el 7 de Mateo y el 11 de Lucas, hablando de la oración.
Orar es pedir, orar es buscar, orar es llamar. Y buscar a Dios es orar, según Mateo 7 y según Lucas 11. Y dice Proverbios 28:5 que hemos leído, que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es decir, que los que oramos al Señor, Dios nos transmite el entendimiento para poder comprender todas las cosas. Y en este caso de las pruebas, conflictos, fracasos, adversidades, podremos comprender si vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al comprender que si vienen de parte de Dios, entonces vamos a estar en tranquilidad, vamos a estar en sosiego y es más, vamos a estar en gozo en las pruebas. Lo dice Santiago también en el capítulo 1 y vamos a mirarlo rápidamente, gloria a Dios. Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo, sumo, lo más alto, el gozo más alto que se puede experimentar cuando estemos en pruebas. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar si no entendemos que la situación difícil, adversa, conflictiva que estamos pasando es una prueba de Dios? Si Dios no nos otorga el entendimiento, no lo vamos a comprender. Pero si Dios nos otorga el entendimiento, comprenderemos que la prueba viene de Dios. Y entonces en la prueba vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres, porque el gozo del Señor, lo dice también el libro de Nehemías capítulo 8, es nuestra fortaleza. El gozo nos fortalece en medio de la prueba. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Y a pesar de que estemos en pruebas, y a pesar de que estemos en un momento difícil, atravesando un momento conflictivo, adverso, nos vamos a hallar con gozo. Y el gozo nos va a soportar, nos va a ayudar a sustentar en la prueba, aleluya. Y la prueba no nos va a desanimar como al pueblo de Israel, ni van a venir esas consecuencias negativas, no, todo lo contrario, pasaremos la prueba en victoria y en bendición para la gloria de Dios. La Biblia nos dice en primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, lo siguiente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya, gloria a Dios. El Dios de toda gloria, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué dice? Después del padecimiento, después de la prueba, entonces Él nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Toda prueba en el Señor, todo padecimiento en el Señor es para bien, es para perfección, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Por eso es necesario el entendimiento, por eso es necesario la oración en la prueba. Pero ¿qué hacemos nosotros regularmente en la prueba, los cristianos? Cuando nos hallamos en la adversidad, dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Y no, la palabra nos enseña que cuando nos encontramos en prueba es cuando más debemos orar. Recordemos el capítulo 22 de Lucas, cuando Jesús se enfrentó a la prueba de las pruebas, cuando iba a ser entregado, cuando iba ya camino a la cruz del Calvario y se enfrentó a la prueba. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, que Él fue a orar. Y fue a orar. Le había expresado a Pedro, a Jacobo y a Juan que estaba triste. Mi alma está triste hasta la muerte. Se encontraba triste, afligido. El desánimo quiso arroparlo. Pero ¿qué hizo el Señor? Fue a orar. Y dice Lucas 22 que fue a orar y vino un ángel del cielo y lo fortaleció, aleluya. Y pudo soportar la prueba y salir adelante en la prueba. Dice el libro de Hebreos que fue con gozo a la cruz, aleluya. ¿Por qué? Porque recibió la fortaleza, porque recibió el entendimiento, porque el gozo del Señor estuvo con él en la prueba. Y sabemos que vino después de la prueba, después de la muerte, la resurrección, la perfección de las perfecciones. Después de la prueba en el Señor, siempre vendrá, como dice Pedro, como hemos leído en el capítulo 5, verso 10 de su primera epístola, que seremos perfeccionados, afirmados, establecidos, aleluya, por el Señor. La prueba en el Señor es para bendición, no para desanimarnos. Así que si te hallas en pruebas o sobrevienen pruebas a ti, corre a orar, acércate más a Dios, no te alejes del Señor, porque Él te va a dar el entendimiento para comprender el propósito de Dios con esa prueba y te va a dar la fortaleza, te va a dar el gozo para soportar la prueba
y que al final de la prueba recibas perfección, afirmamiento, establecimiento y que el Señor te va a dar la victoria. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. No dejemos que las pruebas nos provoquen, nos generen desánimo, todo lo contrario, sino que las pruebas nos generen perfeccionamiento, afirmamiento y establecimiento en el Señor. Combatiendo el desánimo con oración, con búsqueda, con acercamiento al Señor para la gloria de Dios. Es tiempo de orar. Vamos a orar al Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo que está en sintonía a esta hora de la mañana. ¿Cuántos hermanos, hermanas, aún siervos y siervas de Dios están atravesando por momentos difíciles, están en desánimo? Y oramos por ellos, Señor, para que del cielo venga el socorro, para que del cielo venga el aliento, Señor, para que sea contrarrestado el desánimo, para que sea combatido el desánimo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Yo veo las manos del Señor sobre mucho pueblo del Señor que ha estado desanimado, que ha estado alejado, que se ha estado distanciando del Señor, y veo esas manos poderosas de Dios, cómo lo rescatan, cómo lo atraen a su presencia, y de las manos del Señor se irradia poder, se irradia gloria y se irradia, aleluya, una unción especial para levantar, para fortalecer y para alentar a mucho pueblo. El aliento de Dios desde el cielo está descendiendo para mucho pueblo, para siervos y siervas de Dios, aleluya. Les dice el Señor, levántese, cobren ánimo, aleluya, porque ahí está el Espíritu Santo del Señor, dándoles gozo, aleluya, volviéndoles esa unción para orar, para acercarse al Señor, aleluya, para estar en victoria, para deleitarse en el gozo del Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, a pesar del conflicto. Aquellos que por la enfermedad se habían desanimado, el Señor les está impartiendo un milagro. Me muestra el Señor milagros en el corazón, milagros en la columna vertebral, milagros en la piel, milagros en los niños, milagros en el aparato digestivo, sanidades de toda índole, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Has pasado por una prueba, estás pasando por la prueba, pero es para victoria, aleluya. Dios será glorificado. Revísate, porque no vas a encontrar el cáncer, no vas a encontrar el tumor, no vas a encontrar esa enfermedad que te agobiaba. Revisa tu cuerpo, no busques la enfermedad, busca la sanidad, busca el milagro en tu cuerpo y glorificarás al Señor, como cuando Daniel salió del foso de los leones. Fue glorificado Jehová por el rey. Cuando salieron los tres jóvenes, Ananías, Misaías, Azarías, fue glorificado por Nabucodonosor, el Dios de esos tres jóvenes. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos los había sacado en victoria de la prueba. Así el Señor Dios de los cielos está siendo desde ya glorificado en tu vida, porque te saca de la prueba en victoria, porque te sostiene la prueba en victoria, porque saldrás perfeccionado, establecido y afirmado para la gloria del Santo de Israel, el Dios de los cielos, haciendo maravillas, haciendo proezas, porque para Él no hay nada imposible. Aleluya su nombre, victorias y bendiciones para todo el pueblo santo del Señor. El desánimo se ha ido, porque había arropado a mucho pueblo. El Señor Dios de los cielos levanta a su pueblo en aliento, con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, aleluya, para la gloria del Señor. Fuego de Dios en los corazones me muestra el Señor para alabanza de su nombre, y un pueblo gozoso por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, Cristo vive, Cristo viene desde aquí, desde Weehawken, en New Jersey, Estados Unidos, predicándote la santa palabra del Señor. Continuaremos en las próximas emisiones. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, al Hijo amado Jesús y al Espíritu Santo del Señor por habernos acompañado en estos 30 minutos con lo mejor del cielo para ti. Recuerda que Cristo viene pronto y que este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios, fuente de poder. Hoy emitiendo esta señal desde los Estados Unidos de América, desde Weehawken, aquí en la localidad de New Jersey, a espaldas nuestro, la ciudad de Nueva York. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier parte del mundo. Dios, fuente de poder, con lo mejor del cielo para ti.